Eh, listo. Muy bien. En la clase pasada nosotros comenzamos a discutir un tema que es fundamental en robótica de manipuladores, y el concepto genérico es importantísimo en robótica en general, ¿sí? En robótica siempre vamos a necesitar obtener la cinemática inversa de robots en general. ¿Listo? En el caso de robots manipuladores, nosotros vamos a querer obtener cuáles son los ángulos que debe tener cada articulación de nuestro robot para alcanzar una pose deseada del efector final con respecto a la base. ¿Listo? Eso en cuanto a robots manipuladores. En el caso de robots móviles, nosotros vamos a ver que la formulación del problema cinemático inverso cambia un poco. No vamos a hablar de posiciones angulares, sino de velocidades. ¿Listo? ¿Cuál es la velocidad de mis llantas? Dado que yo quiero que el chasis tenga cierta velocidad lineal o angular. ¿Listo? Bien. Entonces, eso después lo vamos a ver en el caso de robots móviles, pero por ahora nos vamos a enfocar en robots manipuladores. En la clase pasada nosotros comenzamos con este ejemplo de un robot manipulador de 3 grados de libertad, y nuestro objetivo es calcular la cinemática inversa para el tercer grado de libertad, que corresponde al último marco de referencia. Solucionar este problema pues implica varios pasos, y definimos que el primer paso era calcular la cinemática directa. ¿Sí? Cinemática directa es esta. Nos permite calcular a partir de ángulos articulares cuál es la pose del efector final, dado por esta matriz de transformación homogénea del marco de referencia 3 con respecto al marco de referencia 0. Y obviamente eso nosotros lo obtenemos de una manera sencilla o más sencilla, eh, usando la tabla de parámetros de H. Nosotros obtenemos la tabla de parámetros de H, después con cada fila de esta tabla obtenemos las matrices de transformación intermedias entre marcos de referencia del robot, después con esas matrices intermedias obtenemos la cinemática directa de nuestro robot. Muy bien. Entonces nosotros dijimos que una vez obtenida la cinemática directa, nosotros obtenemos otra matriz de transformación homogénea también de 3 con respecto a 0. ¿Sí? Esto es W es 3 y B es 0. Pero que ahora no va a ser función de las variables de las variables articulares. ¿Sí? Las variables articulares, recuerden que para este robot son teta 1, teta 2 y teta 3. Aquí las tenemos. Estas son las variables articulares. La cinemática directa es función de esas variables articulares y la tenemos acá. Pero entonces nosotros aquí lo que vamos a escribir aquí abajo es la matriz de transformación homogénea deseada. ¿Sí? Esto no va a ser en función de las variables articulares, sino en función de la pose como tal de nuestro efector final. ¿Sí? La pose deseada. Y lo que vamos a hacer es despejar teta 1, teta 2 y teta 3 como función de esta deseada. ¿Listo? Ese es el objetivo. Para lograrlo, construimos un sistema de ecuaciones, igualando elemento a elemento estas dos matrices, porque yo sé que para que el efector final, o bueno, el último grado de libertad, el marco de referencia del último grado de libertad, tenga su coordenada en X, yo necesito, ¿cierto?, que L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2 sea igual a X. ¿Sí? Para que mi robot llegue a la deseada, yo necesito que este elemento sea igual a mi deseada, que este segundo elemento de acá sea igual a Y, ¿sí? Que menos seno de teta 1 más teta 2 más teta 3 sea igual a menos seno de phi. Eso es lo que yo quiero. ¿Listo? Entonces, muy bien, entonces formulo esas ecuaciones y soluciono el sistema de ecuaciones obtenido.
Entonces nosotros ya habíamos adelantado un poco ese proceso y lo tenemos aquí. Estas son las ecuaciones que obtenemos. Estas son nuestras ecuaciones. X igual a L1 coseno, L1 por coseno 1 más L2 coseno de teta 1, 2, teta 1 más teta 2 y Y igual a esto. Y tenemos que coseno de phi es igual a coseno de 1, 2, 3 y seno de phi es seno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Y yo les dije, les quedó de tarea encontrar teta 1, teta 2 y teta 3. Ahora lo vamos a hacer entre todos. Pero yo me imagino que ya ustedes tengan muy buenas ideas de cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Uy, muy bien. Ansiosos. Hicieron la tarea. Excelente. Bueno, entonces, continuamos. Yo les dije que lo primero que nosotros podríamos hacer y que se acostumbra mucho para solucionar sistemas de ecuaciones con funciones trigonométricas es elevar al cuadrado los diferentes elementos de la ecuación para después solucionar dicho sistema de ecuaciones. Entonces, lo que hacemos, como les digo, es, una opción es tomar la primera ecuación, elevarla al cuadrado, después tomamos la segunda ecuación, elevamos al cuadrado, y después sumamos las dos ecuaciones. Sumar las dos ecuaciones es tomar lo que está a la izquierda del igual de la primera ecuación y lo sumo con lo que está a la izquierda del segundo, de la segunda, a la izquierda del igual de la segunda ecuación, y lo mismo con lo que está a la derecha. Listo. La motivación detrás de esa elección es que coseno de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo más seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto me permitiría eliminar algunas variables, ¿sí? Y quedarme con otras de interés, con la de interés. Nuestro objetivo, recuerden que es despejar. Bueno, ¿y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, o la cinemática inversa, son unas ecuaciones que me dicen teta 1 es igual a tanto, teta 2 es igual a tanto, teta 3 es igual a tanto. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, si elevamos ambas ecuaciones al cuadrado y las sumamos, es muy probable que algunos de los tetas desaparezcan y nos quede solamente un teta. ¿Sí? A nosotros nos interesaría obtener una ecuación en la que tengamos solamente a teta 1 o solamente a teta 2. ¿Listo? Entonces, la esperanza con esto es que algunos se cancelen. Algunos, ya sea teta 1 o teta 2, se cancele y quedemos solamente con elementos de teta 1. Elementos que son funciones de teta 1 o teta 2. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Quedamos. Queda. Sí, vamos a escribir todo. Primero. Queda L1 al cuadrado más C1 al cuadrado más L1 al cuadrado de C1 al cuadrado. Vamos a hacer algo antes. No veo el punto de reescribir todo esto. Vamos a ver qué factores podemos hacer comunes, ¿cierto? Y vamos a ver que, miren que L1 es un factor común bueno, no nos compliquemos, vamos haciéndolo. Entonces, vamos a sumar estos dos
Y queda entonces L1 al cuadrado, factor de C1 al cuadrado más S1 al cuadrado. Entonces aquí ya obtenemos algo deseable. ¿Sí? Fíjense que coseno 1 al cuadrado más S1 al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a 1. Listo. Seguimos con estos dos, más 2 veces L1, ¿sí? L2, factor común de C1, C12 más S1, S12. ¿Listo? Entonces, sume estos dos y estos dos tienen como factor común 2 veces L1, L2. Y finalmente, el último elemento es este más voy a ponerlo acá abajo, más L2 al cuadrado, factor común de C12 al cuadrado más S12 al cuadrado. ¿Listo? Y aquí vemos lo mismo. Coseno de un ángulo al cuadrado más seno de ese mismo ángulo al cuadrado es igual a 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hemos hecho algo bueno. Se han eliminado varias incógnitas. Teta 1 en este caso, y aquí una combinación, la suma de teta 1 y teta 2. Nos queda esto acá. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para despejar ya sea teta 1 o teta 2? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir expandiendo esta expresión, la vamos a expandir usando identidades trigonométricas. Vamos a usar el coseno de la suma de dos ángulos y el seno de la suma de dos ángulos. Por tanto, llegamos a que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a L1 al cuadrado, ¿listo? Más, vamos a poner de una vez L2 al cuadrado, más 2 veces L1, L2, multiplicado por coseno 1, coseno de teta 1 por coseno de teta 1 más teta 2. Entonces pueden verificar que el coseno de la suma de dos ángulos es igual a el producto de los cosenos, coseno 1 por coseno 2, menos el producto de los senos, seno 1 por seno 2. ¿Listo? Ahora más seno 1 por... Ahora, el seno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primero por el seno del segundo más el seno del primero por el coseno del segundo. Muy bien. Listo. Ahora esto es igual a L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2 veces L1, L2 por, bueno, vamos a resolver estos productos de acá. Queda coseno 1 por coseno 1 al cuadrado por coseno 2 menos coseno 1, seno 1, seno 2 más seno 1, coseno 1, seno 2 más seno 1 al cuadrado por coseno 2.
¿Listo? Muy bien. Esto es igual ahora a... Voy a seguir resolviendo esto. Entonces, este elemento y este elemento tienen coseno 2 como factor común. Entonces queda coseno 2 factor común de coseno 1 al cuadrado más seno 1 al cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a sumar estos dos. Fíjense que aquí tenemos seno 1, coseno 1, seno 2. Lo mismo que acá, seno 1, coseno 1, seno 2. Estos dos elementos, estos dos números son iguales. Entonces esto igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ah, bueno, y adicionalmente, este coseno 1 al cuadrado más seno 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Listo? Por tanto, por tanto, podemos decir que x al cuadrado más y al cuadrado x al cuadrado más y al cuadrado es igual a L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2 veces L1, L2 por C2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, se te olvidó colocarle el cuadrado al L2. Ah, eso, gracias. L2, eso. Muy bien. ¿Ya algunos habían llegado hasta acá? Sí, profe. Sí, muy bien, sí. Listo. Am, muy bien. Listo, entonces, ahora la pregunta que sigue es cómo vamos a despejar esto. Tenemos aquí que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2 veces L1 por L2 por C2. Muy bien, entonces vamos a, de nuevo, ¿qué queremos? Nosotros queremos esto, queremos teta 2. Entonces vamos a despejar teta 2. Coseno 2 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos L1 al cuadrado menos L2 al cuadrado sobre 2 veces L1 por L2. Muy bien. Uno podría decir, ah, bueno, teta 2 es igual ¿a qué? ¿A qué sería igual teta 2? Digamos, uno ve esto y uno inmediatamente piensa, ¿cuál sería? Arcoseno de todo eso. ¿Cómo? El arcoseno de Exactamente, todas esas cosas. el arco coseno de esto. Muy bien, muy bien, David. Sin embargo, en robótica uno no usa arcocosenos ni arcosenos. ¿Listo? Y ya mismo les voy a explicar por qué. Resulta que, eh, digamos, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplito aquí. Mm, listo, entonces,
digamos que nosotros tenemos estos dos triángulos. Tenemos este ángulo que tenemos este ángulo aquí que es phi, y tenemos como un cateto adyacente, vamos a tener un valor positivo que va a ser A. ¿Listo? Y, no, ya. Vamos a ponerlo acá mejor. Eso, aquí mejor. Esto es phi. Entonces nosotros aquí a la derecha vamos a tener un valor positivo que es A, y el otro cateto es menos B. ¿Sí? Listo, muy bien. Ahora les voy a pasar lo que el siguiente. Ahora, el siguiente sería tenemos aquí el siguiente ángulo, y en este caso vamos a tener menos A acá y B aquí. Y este va a ser otro ángulo, un ángulo diferente, bueno, no ese, magnitud, ¿sí? Sino este, ¿listo? Y vamos a llamarle beta. A mí me gustaría que si yo le digo a mi sistema computacional, mire, yo tengo este ángulo aquí, que está en el segundo cuadrante, y tengo este otro que está en el cuarto, me gustaría identificarlos como ángulos diferentes. ¿Listo? Me gustaría que al decirle, mire, el arco coseno de esto, de B y A, es beta, ¿sí? O que me dijera el arco coseno de de A y B es phi, ¿listo? De A y menos B, perdón, es phi. Resulta que con el coseno eso no se puede hacer. Primero porque el coseno no está definido en función de los catetos, sino de la hipotenusa. ¿Listo? ¿Listo? Uno dice, coseno, nosotros sabemos que coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que el arco coseno, ¿sí?, no funciona en los cuatro cuadrantes. ¿Sí? Por más que yo tenga un más o un menos aquí, nosotros al arco coseno, nosotros le pasamos, si yo tengo, por ejemplo, arcoseno de A sobre B, A sobre menos B, ¿sí? Eso es equivalente al arco coseno de menos A sobre B. ¿Listo? Esos dos son iguales para el arco coseno. Pero en la práctica, si estamos trabajando en un espacio tridimensional con múltiples cuadrantes, ¿eso es realidad? ¿Eso es verdad? ¿Sí? ¿Estos dos son iguales? Muchachos, no, alguien que responda. ¿Estos dos son iguales? Creo que no, profe. En este caso ya pasaría a tomar valores diferentes cuando se está hablando de diferentes cuadrantes, pues en la práctica. Exacto, esto es uno y esto es otro. Entonces, el arco coseno no funciona en los cuatro cuadrantes, así de sencillo. ¿Listo? Entonces en robótica no usamos eso, no usamos arco coseno. ¿Por qué? Arco coseno, arco tangente, arco seno, los arcos normales funcionan solamente en dos cuadrantes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Lo solucionamos de la siguiente manera. Nosotros sabemos que
existe una relación entre el seno y el coseno. Sabemos que seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado es igual a 1. Por tanto, nosotros sabemos que seno de teta al cuadrado es igual a 1 menos coseno de teta al cuadrado. Y si seguimos despejando, podemos decir, si sacamos raíz a ambos lados, podemos decir que seno de teta es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta al cuadrado. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el seno. Vamos a definir el seno de teta como una función del coseno. ¿Vale? Vamos a decir, para no reescribir todo esto, voy a llamar a todo esto vamos a llamarle a todo esto vamos a llamarle K. ¿Sí? Entonces, seno de teta 2 es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno 2, coseno coseno 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por eso podemos decir que seno 2 es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos K al cuadrado. ¿Listo? Seno 1, bueno, 1 menos K al cuadrado. Listo. Muy bien. Hasta ahí vamos a mitad de camino todavía. Listo. Entonces, hasta el momento nosotros sabemos que podemos escribir lo siguiente. Tangente de teta 2 es igual a seno de teta 2 sobre coseno de teta 2. Eso nosotros lo sabemos. Y tenemos a seno 2, que está aquí, y tenemos a coseno 2, que está acá arriba. ¿Listo? Entonces uno podría decir, bueno, entonces si ya tenemos seno de teta, seno 2 y coseno 2, pues simplemente aplicamos el arco tangente a este cociente. Pero recuerden que este problema aplica tanto para arco coseno, para arco tangente y para arco seno. Entonces, en lugar de hacer arco tangente de teta 2 en lugar de hacer arco tangente a tan de S2 sobre C2, ¿sí? Esto no lo hacemos. Lo que vamos a hacer es, ¿sí? Calcular, vamos a ver,
Primero, ¿por qué queremos hacer esto? Queremos hacerlo para poder calcular a teta 2, ¿cierto? Teta 2 igual a arcotangente de 0,2 sobre teta 2, pero de nuevo, eso no sirve porque no funciona en todos los cuadrantes. Entonces, ¿cómo vamos a despejar teta 2? A teta 2 lo despejamos usando otra función, que es una adaptación del arcotangente, que se llama atan 2. Entonces vamos a decir, teta 2 es igual a atan 2 de seno 2, coseno 2. Por tanto, teta 2 es igual a atan 2, arcotangente 2, ya vamos a ver qué significa ese 2, de S2 es esto, más o menos la raíz cuadrada de 1 menos k al cuadrado, coma, C2, que es k. ¿Listo? Hemos llegado a la primera ecuación de nuestra cinemática inversa. Sabemos a qué es igual teta 2. Sabemos que si queremos que nuestro efector final llegue a las coordenadas x y y con un ángulo phi, entonces teta 2 debe ser igual al arcotangente 2 de esto. ¿Listo? Muy bien. Aquí hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, hay que entender claramente qué es atan 2. Y segundo, que para teta 2 vamos a tener dos soluciones. Una para cuando aquí tenemos un más y otra para cuando tenemos un menos. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver qué es eso de atan 2. Atan 2 es básicamente un arcotangente que funciona en los cuatro cuadrantes. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con atan 2, yo tengo atan 2, efectivamente, atan 2 de A, B, menos B, va a ser diferente, va a ser diferente de atan 2 atan 2 de menos A sobre B. ¿Sí? Lo que hace el arcotangente básicamente es que adapta la tangente de tal manera que funcione en los cuatro cuadrantes. Vamos a ver un ejemplo numérico de eso. Estoy en Windows. No importa. No importa. Listo. Muy bien. Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí, vamos a pensar en un ejemplo ilustrativo para atan 2. Entonces, pensemos en que tenemos aquí un tenemos aquí un 2 y aquí tenemos un 1.
¿listo? Y un menos 1, y aquí vamos a tener 2, y aquí vamos a tener 1. ¿Listo? Entonces, A es igual, aquí en este caso, vamos a tener que A es igual a 2 y B es igual a 1. B es igual a 1. A es igual a 2 y B es igual a 1. Entonces, y a nosotros nos interesa, digamos que tenemos estos dos lados, y tenemos los ángulos que forman estas dos rectas, créanme que son líneas rectas. Bueno, entonces vamos a calcular el arco tangente, digamos que tangente de teta 2, ¿sí? Es igual a, para este caso de aquí, para este caso, ¿sí? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, menos 1 sobre 2. Y para este otro caso, tangente de teta 2, voy a llamarle, no le voy a poner teta 2 porque son ángulos que hemos estado usando y de pronto nos confunde eso. Entonces sabemos que tangente de alfa es igual a menos 1 sobre 2 y tangente de, vamos a ponerle beta, es igual, de nuevo, cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería 1 sobre menos 2. Entonces, si nosotros calculamos arco tangente de tangente de alfa y calculamos arco tangente de tangente de beta, ¿cierto? ¿Qué vamos a obtener aquí? ¿Valores iguales o diferentes? ¿Diferentes? Arco tangente del tangente. Bueno, listo, bueno. Entonces, ¿a qué es igual tangente de alfa? ¿A menos un medio? Eso. ¿Y a qué es igual tangente de beta? Menos un medio también. Exacto. Entonces, ¿aquí qué vamos a obtener? ¿Valores iguales o diferentes? Así iguales. Exactamente. Entonces, aquí vamos a obtener un ángulo, un ángulo, vamos a llamarle teta, y aquí vamos a obtener un ángulo teta. Son iguales. Ahora, ¿son iguales? ¿Físicamente son iguales? ¿Sí? No, Respondan. profe, la dirección es diferente. No, o sea, uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba, ¿sí? Entonces no son los mismos, no son lo mismo, ¿sí? Estamos en cuadrantes diferentes que el tangente no considera, no es capaz de solucionar. Y eso lo podemos ver porque el arco tangente nos recibe el número completo, ¿sí? Aquí lo que vamos a terminar recibiendo en tangente de alfa es un menos 0.5 y acá vamos a recibir
un menos 0.5. Listo. Son iguales, pero en la práctica son iguales, no son iguales. Entonces, para eso usamos arco tangente 2. ¿Sí? Entonces, ahora, a tan 2, no, eso no es al cuadrado, es a tan 2 de menos 1,2 es diferente de a tan 2 de 2, menos 1. ¿Listo? Esto es la clave. Esta es la clave. Vamos a obtener un ángulo para este y un ángulo diferente para este. Y nosotros lo podemos ver en parte, sí, eso es evidente del hecho de que al a tan 2 nosotros le pasamos los catetos, ¿sí? Con signo. No le pasamos el cociente directamente, sino que le pasamos esto con signo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. mat.a tan 2. ¿Sí? Fíjense que nosotros obtenemos, miren, a tan 2 retorna el arcotangente medido en radianes de y sobre x. ¿Sí? A diferencia del arcotangente de y sobre x, el signo de ambos, x y y, son considerados. ¿Listo? Entonces, si hacemos a tan 2 de vamos a hacer exactamente el ejercicio. Si hacemos a tan 2 de menos 1,2 menos 1,2 y vamos a imprimir eso, vamos a ver qué relación tiene, cómo se compara con el a tan 2 de 1, menos 2. Entonces, tenemos un ángulo negativo, que es el primero, ya, esto es alfa. Un ángulo negativo contrario al sentido, a favor del sentido de las manecillas del reloj, y vamos a tener en radianes y después tenemos este ángulo positivo. En radianes ambos. Listo. Entonces, por eso en robótica usamos arco tangente. En Wikipedia también hay una buena explicación sobre esta función. Esto es a tan 2. Pues, a tan 2 de y sobre x es igual a arcotangente de y sobre x si x es positivo, arcotangente de y sobre x más pi si x es menor que 0 y y es mayor o igual a 0. ¿Sí? Considera todas las posibles situaciones en las que se puede posicionar el ángulo en los cuatro cuadrantes. Es básicamente eso. ¿Listo? Y usa el arcotangente normal. Listo. Muy bien. Entonces, a eso es igual teta 2. A eso es igual teta 2. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Es claro? Si no es claro, ¿qué no es claro?
Hasta ahora lo he entendido, profe. Vale, listo. Ya hasta ahora también, profe. Genial. Muy bien. Si tienen cualquier duda, muchachos, no duden en preguntar. Listo. Entonces ya vamos ya tenemos a teta 1, teta 2, ¿cierto? Sí, teta 2. Ya tenemos teta 2. Teta 2 está bien. Listo. ¿Qué sigue? Entonces, una de las opciones y la primera que yo les recomiendo que exploten es elevar al cuadrado las ecuaciones que surgen de los vectores de las coordenadas del origen, ¿sí? Esas ecuaciones que surgen de las coordenadas del origen, elévenlas al cuadrado e igualen. Eso funciona bien. Listo. Nosotros ya obtuvimos ya obtuvimos teta 1 y teta 2. Perdón, obtuvimos teta 2. Entonces, lo ideal es seguir con teta 1. ¿Okay? Entonces, a partir de estas ecuaciones, la idea es obtener teta 1. Vamos a obtener teta 1 a partir de este sistema de ecuaciones. Resulta que estas ecuaciones tienen formas estándar de ser solucionadas y uno se va familiarizando con ellas a medida que hace ejercicios, a medida que trabaja con diferentes robots y se da cuenta de que cada vez que uno tenga esta estructura, uno puede usar ciertas herramientas. Entonces, la primera herramienta fue elevar al cuadrado las ecuaciones y sumarlas. La siguiente herramienta es recordar bueno, aprender que uno puede también dividir ecuaciones. Yo puedo dividir estas dos, ¿sí? Y la división de estas dos me va a dar algo muy cercano a lo que es la tangente de la suma de dos ángulos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a dividir ambas ecuaciones. Entonces, tenemos que y es igual a L1 por S1 más L2 por S12. Y tenemos X igual a L1 C1 más L2 C12. Listo. Muy bien. Entonces, una técnica de nuevo es dividir estos y sobre X igual a esto sobre esto. Pero antes de hacer esa división, vamos a expandir S12 y C12. ¿Listo? Entonces queda L1, S1 sobre L1, L1, C1 más L2 por S12. S12 aquí es igual. Ya lo teníamos en el ejercicio anterior. El seno de la suma de dos ángulos es igual a C1 por S2 más S1 por C2. ¿Listo? Y tenemos aquí abajo a L2 multiplicado por C12. C12 es C1, C2 menos S1, C2. Listo. Muy bien.
Recuerden qué queremos. Nosotros queremos despejar teta 1. Teta 1 es nuestro objetivo ahora. ¿Por qué? Porque ya tenemos teta 2. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar, bueno, ya tenemos a L2 acá afuera como factor común. Entonces, como queremos despejar a teta 1, entonces vamos a obtener a teta 1 como factor común en todas partes. Listo. Entonces, arriba vamos a tener a S1, factor común de L1, más C2, más, perdón. S1 factor de L1 más L2 C2. L2 C2. ¿Listo? Más C1 por L2 por S2. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahí, bueno, simplemente quedan esto queda L1 S1 más L2 C1 S2 más L2 S1 S2. Lo que hice fue sacar factor común S1. S1 igual a S1 factor común de este L1 de acá más factor común de L2 por C2. Y finalmente acá tenemos C1 L2 S2. Abajo vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a poner a C1 aquí, C1 por L1 más, ¿sí? Y ahora S1. S1 factor común de ¿qué? No, aquí hay algo que no está bien. C1 es factor de más cosas, ¿sí? Es factor de L1, ¿sí? Más L2, C2. ¿Listo? Y el que se queda solo acá es S1, entonces menos S1 por L2 por C2. S1 por L2 por S2. Revisen que todo esté bien, muchachos. Entonces tenemos acá arriba S1, factor de L1 más L2, L2C2, ¿sí? Más C1, L2S2, que está acá. Y aquí abajo, los términos que tienen C1 son este y este. C1 factor común de L1 más L2C2. ¿Listo? Menos S1 por S2 por L2. S1 por S2 por L2. Listo. Muy bien. Bueno, algo importante es tener en cuenta que la identidad trigonométrica que nos va a ayudar a solucionar este problema es la siguiente. Tangente de alfa más beta es igual a, voy a ponerle en otro color. Tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Listo. Listo. Muy bien.
¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué tenemos esta idea? Primero, eso se logra con familiaridad, con hacer los ejercicios. Y después de hacer esos ejercicios y ganarse esa familiaridad, uno se da cuenta que esto puede tener una forma similar a la tangente de una suma de ángulos. ¿Listo? Yo tengo, ah, si yo tengo S1 de funciones de seno arriba o senos arriba y cosenos abajo con solamente dos ángulos, entonces es muy probable que eso sea la tangente de la suma de dos ángulos. ¿Sí? Miren, tengo seno arriba, seno de dos ángulos diferentes, aquí tenemos θ1 y aquí θ1 más θ2, y tengo los cosenos de los mismos ángulos abajo. ¿Listo? Cuando eso pase, es muy probable que la ecuación completa o la división de las dos ecuaciones sea equivalente a la tangente de la suma de dos ángulos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ir transformando este cociente de tal manera que sea igual a este. Si yo sé que estos dos son iguales, si sé que esto es igual a esto, entonces, ¿qué puedo decir sobre estos dos? Que también son iguales. ¿Sí? Si el lado derecho del igual es igual a, vamos a ver aquí, tenemos el cociente, ¿sí? De las dos ecuaciones del sistema de ecuaciones. Si este cociente es igual a este cociente, por tanto, y sobre x va a ser igual a la tangente de la suma de esos dos ángulos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir transformando este cociente hasta que sea igual a esto. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de convertir esta expresión que nosotros tenemos acá, S1 por L1 más L2C2, en una tangente. ¿Sí? En estos momentos nosotros tenemos un seno. La pregunta que surge ahora es cómo convertirlo en un coseno. ¿Cómo convertirlo en un coseno? Si yo tengo seno y quiero convertirlo en un coseno, ¿qué hago? Dividirlo sobre coseno, ¿no? Seno sobre Exactamente. coseno va a ser Exacto. tangente. Ajá, sí. Y miren que abajo yo necesito un 1. Entonces miren qué conveniente. Yo puedo dividir todo entre coseno 1 por L1 más L2C2 y arriba voy a obtener una tangente y abajo voy a obtener un 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Esto es igual a. Entonces tenemos S1 factor de L1 más L2C2 dividido entre coseno 1 L1 más L2C2. Obviamente, para que el cociente se mantenga sin alteraciones, es necesario hacer la misma operación en todos los elementos. ¿Listo? Tenemos aquí esto más C1 por L2S2 sobre C1 por L1 más L2C2 sobre
C1 por L1 más L2, C2 sobre C1 por L1 más L2, C2 más, perdón, menos S1 por L2, S2 sobre C1 por L1 más L2, C2. Entonces yo espero que ustedes estén haciendo esto también. ¿Sí? Que estén pendientes de que yo no haga nada equivocado. Listo, muy bien. Entonces, esto dividido con esto se va. Esto es igual a esto, entonces también tenemos uno aquí. Este con este se van. Muy bien, listo. ¿Qué obtenemos? Tenemos que y sobre x va a ser igual a tangente de teta 1, ¿listo? Más L2, S2 sobre L1 más L2, C2, ¿listo? Sobre sobre 1 más, perdón, menos S1 sobre C1 es tangente de teta 1. Tangente de teta 1 por L2, S2 sobre L1 más L2, C2. Vamos a comparar esto que acabamos de obtener con el lado derecho de la ecuación de la tangente de la suma de dos ángulos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, quiero que lo analicen y me digan a qué conclusión pueden llegar. A ver. La tangente de teta 2 sería igual a SL2 por el CN2 sobre L1 más L2 cosn 2, ¿Por qué la tangente de teta 2? por lo que ya está como comparándose con la igualación de arriba, ya tenemos teta 1, tangente de teta 1, faltaría como el tangente de teta 2, ¿no? Y abajo tienen el mismo, la misma, ¿cómo se dice? La misma expresión, por lo tanto Ya. también se podría intercambiar por tangente de teta 2, ¿no? Pero yo no entiendo por qué tangente de teta 2. Eso es lo que me parece extraño. Tangente de teta 2 no está por ninguna parte. Entonces, pero vas en la dirección correcta. ¿Sí? La idea es identificar que efectivamente esta expresión es igual es igual a esta de acá. ¿Sí? Es igual a esta de acá.
Listo. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hacer la comparación de una vez, porque esa es la idea, hacer esta comparación. Fíjense que el objeto, ¿cómo hacemos para identificar que efectivamente esta expresión es igual a esta de acá? Tenemos que tangente de alfa, vamos a asumir que tangente de alfa es igual a tangente de teta 1. ¿Listo? ¿Será que eso es correcto? Para que eso sea correcto, entonces yo necesito tener la misma expresión aquí abajo, ¿sí? En el denominador, ¿sí? Entonces, miren, yo tengo que tangente de teta 1 es igual a tangente de alfa, 1 es igual a 1, tenemos el más acá arriba, el menos acá también. Tenemos algo acá que uno podría asumir que es tangente de alfa, perdón, tangente de beta. Esto puede ser tangente de beta. ¿Será que esto es tangente de beta? Va a ser tangente de beta si la tenemos acá abajo, ¿sí? Porque tangente de beta está arriba y está abajo. Entonces, para que tangente de teta 1 sea igual a tangente de alfa y L2S2 sobre L1 más L2S2 sea tangente de beta, tenemos que tener ese producto aquí, abajo. Y si lo tenemos, miren, tenemos tangente de teta 1 multiplicado por L2S2 sobre L1 más L2C2. ¿Listo? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar a que comparando con, sí, voy a escribir aquí, comparando con la identidad del tangente de la suma, llegamos a qué conclusión? Llegamos a la conclusión de que tangente de teta 1 es igual a tangente de alfa. Tangente de teta 1 es igual a tangente de alfa. O mejor, vamos a ponerlo al contrario. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, pero prefiero así. Que tangente de alfa es igual a tangente de teta 1. ¿Sí? Llegamos a la conclusión que, después de hacer esta comparación, que tangente de beta es igual a esto. L2S2 es igual a tangente de beta es igual a L2C2 sobre, perdón, L2S2. L2S2 L2S2 sobre L1 más L2C2. L1 más L2C2. ¿Listo? Para todos es claro que tangente de alfa es igual a tangente de teta 1 y tangente de beta es igual a esto. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, sí, exacto, es evidente porque nosotros comparamos y se cumple la comparación. Listo. Entonces, sí, efectivamente, esto es igual a esto. Es igual a esto. ¿Qué podemos decir sobre estos dos? Podemos decir que también son iguales. Estos dos también son iguales. Entonces llegamos a la conclusión de que, entonces,
y sobre x es igual a tangente de alfa más b. Y sobre x es igual a tangente de alfa más b. Muy bien. Bueno, entonces vamos a escribir esta ecuación. Y sobre x es igual a tangente de alfa. ¿A qué es igual alfa? Teta 1 ¿A qué? a teta 1, ¿no? Exactamente. Teta 1. ¿Sí? Aplico arcotangente 2 a ambos lados y obtengo que alfa es igual a teta 1. Listo. Más beta. ¿Y a qué es igual beta? ¿A qué es igual beta? Pues tendríamos que pasar, bueno, multiplicar tangente a la -1 en ambos lados, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Aplicamos arcotangente a ambos lados. Aunque saben, vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hacerlo mejor así. Yo sé que y sobre x es igual a tangente de alfa más beta. Entonces vamos a aplicar arcotangente a ambos lados mejor. Vamos a aplicar a tan 2 de y sobre x o y, x. Igual a que, si yo le aplico el arcotangente 2 a la tangente, ¿qué obtengo? Muchachos, a tan 2 de tangente de alfa más beta, ¿a qué es igual? A tan 2 es la operación inversa de la tangente. O los asusta el 2. ¿A y sobre x? No, piensa aquí Ah, solamente en esto, en esta ecuación. A tan 2 de tangente de alfa más beta, que es igual. Si los asusta el 2, quiten el 2. ¿A qué es igual el arcotangente de la tangente de un ángulo? Alfa más beta. Sí, alfa más beta. Sí, ¿no? Listo. Entonces, si yo aplico al arcotangente a ambos lados, a tan 2 de y sobre x es igual a ¿qué? Alfa más beta, ¿no? Alfa más beta, sí. Arcotangente acá, alfa más beta. Listo. Muy bien. Y eso a su vez a qué es igual. A alfa ya sabemos a qué es igual. Si yo aplico arcotangente aquí y arcotangente acá, tengo que alfa es igual a teta 1 más beta. ¿Y a qué es igual beta? Arco tangente de L1 de seno2 Eso, más dividido L1 más muy bien. L2 por coseno. Eso, entonces aplico arcotangente 2, recuerden, arcotangente 2 a ambos lados y ya. Entonces tengo que beta es igual a tan 2 de L2C2, L1 más L2C2. Más a tan 2 de siempre el numerador, el denominador. Recuerden que a tan 2 no me recibe el cociente, me recibe el numerador, denominador. L2S2, L1 más L2C2. Listo, muy bien. Ya podemos despejar teta 1, que es nuestro objetivo.
Teta 1 entonces es igual a, ¿sí? Teta 1 es igual a tan 2 de y, x menos a tan 2 de L2S2, L1 más L2C2. Y por tanto, hemos llegado a la segunda ecuación. Les hago una pregunta. Miren que aquí tenemos teta 1 igual a teta 1 como función de y, x. Está bien porque esta es la deseada. Pero también tenemos a teta 2, que es una variable articular. ¿Será que entonces esto es correcto? ¿Será que esa ecuación a mí me sirve? No, profe. ¿Por qué no? Porque teta 1 no debe depender de las variables articulares. Bueno, entonces, listo. Entonces uno podría tender a pensar eso, pero no es así. Como estas son ecuaciones trascendentales y son bastante enredadas, Profe, pues eh, tenemos que acá tetados en función de nada, ¿no? En función exacto, de eso Juan Carlos, perfecto. Entonces, nosotros podemos resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones de una manera incremental. Eso también se vale. No es obligatorio resolverlas simultáneamente. Si yo necesitara resolver estas ecuaciones de manera simultánea, no me sirve. Esto no me sirve. ¿Listo? Pero entonces, si las solucionamos de manera incremental, sí nos sirve esa ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos teta 2 como función única y exclusivamente de la deseada. Miren, K2 es esto, solo deseada de geometría. Entonces, calculamos primero teta 2 y después calculamos teta 1. Después calculamos teta 1. Pues teta 1 sí sirve, esta ecuación para teta 1 sí sirve porque es que teta 2 ya lo tenemos. Si solucionamos el problema en ese orden, primero obtenemos teta 2, después obtenemos teta 1. Listo. Siguiendo la misma lógica, vamos entonces ahora a calcular el tercer grado de la tercera variable articular. Y esa es más sencilla. Fíjense que sabemos que coseno de phi es igual a coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Listo? Coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Entonces, si coseno de phi es igual a coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3, por tanto, phi es igual a teta 1 más teta 2 más teta 3. Estos dos ángulos deben ser iguales. Por tanto, de aquí, yo concluyo que phi es igual a teta 1 más teta 2 más teta 3. Por tanto, bueno, y tengo a teta 1, tengo a teta 2. Ya los tengo. Por tanto, entonces, y phi es parte de la deseada. Pues teta 3 es igual a phi menos teta 1 menos teta 2. Listo. Y de esta manera hemos acabado la cinemática inversa de ese robot. Tenemos las tres ecuaciones que nos permiten, a partir de la deseada, calcular los valores articulares del robot. ¿Sí?
Vamos a ahora rematar, pues poniéndole números a esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, todas esas poco de ecuaciones no están, digamos, ya generalizadas para 2 grados, 3 grados, 4 grados, porque me imagino volver a hacer esto con un robot de 6 grados, no hay que harto tiempo. Sí, sí, eso es algo demorado y yo los invito a que lo hagan. El Puma es un muy buen robot para hacer ejercicios. Uno hace el Puma y ya queda listo para cualquier otro. Sí, eso es un proceso muy engorroso. No hay un algoritmo. Al inicio de este tema yo les decía, no existe un algoritmo. Es decir, que yo diga, siempre le aplico lo mismo al robot de 2, 3 grados, 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, 4 grados de libertad. No, eso no es así. Para cada robot hay que hacer su cinemática inversa si la queremos obtener de manera cerrada. ¿Listo? Entonces es algo que siempre hay que hacer. Sin embargo, uno lo hace una sola vez. Uno hace una sola vez, escribe en software las ecuaciones y voilà. Lo único que hay que hacer cada vez que uno vaya a usar el modelo es reemplazar la deseada. Miren, reemplazo la deseada y ya. ¿Uno qué sí puede hacer? Bueno, si mi robot va a funcionar en el plano y tiene una morfología muy similar, uno puede decir, pues que sí generaliza, ¿sí? O sea, pero tiene que ser prácticamente el mismo robot. Lo único que pueden cambiar, pues son las dimensiones, el L1, el L2, ¿listo? Porque eso es algo que uno puede parametrizar y cambiar, fíjense. Yo puedo cambiar L1, puedo cambiar L2, pero eso es todo. Eso es todo. Muchachos, voy a llamar a lista. ¿Tienen alguna otra pregunta? Listo. No, profe, por ahora no. Eso. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Les recomiendo, pónganle números a esto. ¿Sí? Ah, bueno, entonces yo quiero que el robot se encuentre en la coordenada, digamos, 10 en X y, no sé, 5 en Y. Quiero que el robot se encuentre en 10 en X y 5 en Y. ¿Listo? Eso significa que ponemos un 10 aquí y un 5 acá. Ah, pero quiero que este ángulo phi, sea tanto. ¿Sí ven? Ah, bueno, entonces ese ángulo phi va acá. Y así uno puede calcular a qué es igual teta 1, teta 2 y teta 3. Yo les voy a poner en WOW virtual una lista de ejercicios sobre cinemática inversa. Chicas y chicos, les recomiendo mucho que hagan un ejercicio. Es porque fíjense que aquí el concepto de robótica como tal es sencillo. Calculo mi deseada e igualo. ¿Listo? Cinemática directa, perdón, deseada e igualo. Y ya lo que viene después es creatividad, es saber hacer trigonometría, resolver ecuaciones, y eso es matemática más que robótica. Entonces, ¿cómo se aseguran de que aprenden bien? Haciendo ejercicios y preguntando en las monitorías si tienen dudas. Ok, profe. Listo, entonces voy a llamar a lista, no se me vayan todavía, por favor. Listo. Juan Camilo Aranda.